El Ecuador, un país que ha llevado la paz desde 1995 en la famosa Guerra del Cenepa, pero hoy el mundo nos plantea algunas preguntas. ¿El Ecuador debe participar en el enfrentamiento armado entre Israel e Irán? ¿Acaso la sangre ecuatoriana merece ser derramada por un conflicto que no nos pertenece? ¿O por el contrario, es necesario luchar por la libertad? Buenas tardes y bienvenidos a nuestro nuevo capítulo del programa Referéndum. Para iniciar las entrevistas tenemos a nuestro corresponsal Alejandro Ayala, que se encuentra con Nelson Astaiza. Le damos paso desde estudio. Gracias por tu traspaso, Alice. En este momento me encuentro con Nelson Astaiza, representante del movimiento Mansa Musa, el cual nos dará unas pequeñas respuestas al día de hoy. Querido Nelson, una pregunta. ¿Cuál es tu posición tuya y la de tu grupo con respecto a una posible participación del país ecuatoriano en el enfrentamiento israel-iraní? Un gusto estar aquí contigo, Alejandro. Primero que todo, creo que ya es momento de que Ecuador no quede de espectador ni de un aspecto inactivo. Es momento de que Ecuador forme parte de una guerra. ¿Por qué? Porque estamos defendiendo derechos universales y tenemos que tener en cuenta que un conflicto bélico puede ser de gran aspecto y relevancia nacional en aspectos positivos. No solo estamos hablando de aspectos militares, de municiones, sino un campo económico totalmente amplio en el cual podemos nosotros formar parte y cosechar o trabajar en nuevas exportaciones comerciales que beneficien al país. Es un punto de quiebre económico que nosotros no debemos quedarnos quietos, sino formar parte de ello y obtener parte de este beneficio. Comprendo que tu punto es defendiendo un poco más en el enaltecer la imagen del país ecuatoriano, pero yo quería hacerte otra pregunta. ¿Qué hay con las posibles repercusiones que involucrar al país ecuatoriano tendría? Involucrar al país ecuatoriano en repercusiones podría haber muchas negativas al quedarnos quietos, al ser inmóviles. Realmente en aspectos como una guerra hay que potencializar aspectos económicos por sobre todo y beneficios económicos hacia el propio país y hacia los entes que controlan nuestro país. Es un punto de quiebre económico, nuevamente reitero este punto, porque nosotros lo estamos viendo desde un aspecto muy negativo y sí puede haber aspectos negativos de una guerra. Sin embargo, hay muchos aspectos económicos que pueden beneficiar al país y al defender derechos universales se nos pueden abrir cuentas internacionales con diferentes países y esto es un anclaje. Formar parte de una guerra abre puertas si lo analizamos desde un punto económico y sustancial. Entonces lo que me trata de decir es que es momento de que Ecuador sea visto por el mundo. Exactamente, es momento de que Ecuador forme parte de una verdadera intersección universal, por decirlo de esta manera, y que nosotros cosechemos los beneficios que puede traernos esta situación. Perfecto, muchas gracias por tu tiempo. A ti. Bien, ya sabemos cuál es la opinión del sector empresarial acerca de la participación del Ecuador en estos conflictos internacionales. Sin embargo, ahora es momento de ampliar la mirada. Contamos con la presencia de representantes de los medios de comunicación, quienes nos ayudarán a comprender de mejor manera el conflicto bélico entre Israel e Irán, sus causas, consecuencias y cómo podría impactar a nuestro país. Todo esto y más al volver del corte. ¡20 minutos! Este es El Chavo del Ocho, interpretado por el supercomediante Chespirito. Pero es que no me tienen paciencia. Gracias por seguir con nosotros. Ahora damos paso a nuestra corresponsal Noelia, quien se encuentra con Diego Betancourt, director de comunicación del diario Holmes. Gracias, querida Ali. En este momento me encuentro con Diego Betancourt, director del diario Holmes. Estimado Diego, desde la perspectiva de los medios de comunicación, ¿cómo se analiza la posible participación del Ecuador en el conflicto entre Israel e Irán? Bueno, estimada Noelia, creo que esto es algo muy importante y que debemos tomar en cuenta, debido a que Ecuador se enfrenta no solo de una manera física, sino política. En este caso, la guerra bélica implica que el Ecuador se someta a distintas fuerzas fuera del orden. En este caso, Estados Unidos y todo el conflicto bélico. Para nosotros creo que es importante como periodistas informar de manera adecuada, y en este caso Ecuador debe plantearse si esto va a ser beneficioso para ellos. Gracias, mi estimado Diego. Ahora, ¿cómo influye esto en la percepción de la ciudadanía? Bueno,
hay que entender que los medios de comunicación funcionan de una manera diferente al distribuir la información. Nosotros utilizamos algo llamado agenda setting. Esta agenda se divide por jerarquía. La información más importante es la que se presenta primero. En este caso, el conflicto entre Irán e Israel es algo muy importante y relevante. Lo que necesitamos hacer, medios de comunicación, mantener la ética y responsabilidad, ya que lo que se dice, lo que se piensa, e incluso cómo nosotros comunicamos esto, puede influir en la percepción de la opinión pública. Eso, mi estimada Nora. Espero haber contestado tus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, mi estimado Diego. Ahora regresamos con otro invitado. Hemos escuchado ya a representantes del sector empresarial, a comunicadores y periodistas, pero ahora es momento de escuchar a quienes viven el día a día, a quienes sienten en carne propia las decisiones que se toman. Adelante, Jeremy, es tu turno de contarnos sus historias. Gracias, Alice. Ahorita nos encontramos en el norte de la ciudad a realizar entrevistas a las personas para que nos den su punto de vista sobre la participación de Ecuador entre el conflicto de Irán e Israel. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Qué estaban haciendo? Perdón si les incomodo. No sé si quieran ayudarme a hacer una entrevista. Sí, claro. Claro, sí, no hay problema. Bueno, primero que todo, ¿cómo se llaman? Bueno, mi nombre es Emily. Hola. Hola, yo soy Lenin. Hola, un gusto, chicos. Bueno, la entrevista se va a basar entre ¿cuál es su postura entre el conflicto de Irán e Israel y la participación del Ecuador que puede tener? ¿Cuál es su postura? Bueno, desde mi punto de vista no estoy nada de acuerdo que Ecuador participe en este problema que es totalmente ajeno a nosotros, ya que Ecuador es catalogado como un país democrático en el tema de la gestión de la paz. Entonces, no creo que deberíamos de participar en algo que no nos compete. Además de que tenemos tantos problemas internos aquí mismo que deberíamos de afrontarlos, ya que tenemos déficit en problemas de salud, de educación, de tecnología, de seguridad. Entonces deberíamos de enfocarnos en resolver primero nuestros asuntos internos antes de ir a ayudar a otros países que la verdad ni entre ellos mismos lo resuelven y nosotros vamos a querer resolver algo que realmente no se puede. ¿Y ustedes creen que esta decisión podría afectar a las familias ecuatorianas? En realidad yo creo que sí. ¿Sabes? Actualmente Ecuador está pasando por una situación tan complicada, al menos en el tema de seguridad, que yo creo que intervenir en un conflicto como este ocasionaría más daño. Toma en cuenta, normalmente un ecuatoriano, un ciudadano ecuatoriano, no sabe en qué momento va a llegar a su casa, no sabe si va a llegar bien, en qué condiciones va a estar. Actualmente la educación, como ya lo mencionó Lenin, el tema de la seguridad, la salud, todo es decadente. ¿Por qué tiene que Ecuador formar parte de un conflicto que no le corresponde? Entonces, ¿en qué cabeza cabe? ¿Es necesario que se tomen medidas? Sí, pero para solucionar los problemas que tenemos dentro de nuestro país, porque existen muchísimos déficits y tenemos que arreglarlo. Lo que quiere el ecuatoriano hoy en día es vivir tranquilo, tener una vida en paz, sacar a su familia adelante. Pero intervenir en un conflicto que en realidad no tiene nada que ver con nosotros podría ocasionarnos más daño. Y en realidad eso no es lo que necesita Ecuador actualmente. Además, creo que deberíamos de aprender de Suiza, un país bello, rico, que no se mete en los problemas de absolutamente nadie. Y esto no ha sido un problema para ver su progreso. Es más, él es un referente de paz, de sostenibilidad y sobre todo de una excelente calidad de vida. Listo, eso ha sido todo en las entrevistas de hoy. Ahora, vamos con Alice al estudio. A lo largo de este programa hemos escuchado voces diversas, desde el sector empresarial, los medios de comunicación, hasta la ciudadanía en las calles. Opiniones encontradas, argumentos sólidos, emociones a flor de piel. La pregunta sigue abierta. ¿Debe Ecuador involucrarse en un conflicto que no se libra en su territorio, pero que podría tener repercusiones globales? ¿O debemos mantenernos al margen, priorizando la paz y la estabilidad interna? Esta respuesta solo la tienen ustedes, nuestros queridos televidentes. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. No olviden seguirnos en redes y comentarnos. Los leo en los comentarios. Un abrazo grande en estos tiempos de guerra y sigamos soñando con un Ecuador del futuro. Hasta el próximo referéndum. Soy Alice Ceballos y nos veremos en la próxima emisión. ¿Qué circunstancias facilitan que un grupo de élite mantenga una posición estable en el poder gubernamental? Las masas son las que permiten que un grupo de élite se posicione. Una masa con menos acceso desigual a la educación y a la información permite que un grupo de élite se mantenga en el poder.
ya que una masa con menos acceso a la información es una masa con menos posibilidades de desafiar o de cuestionar el poder establecido. ¿Qué ocurre en la sociedad cuando un grupo de élite mantiene su posición en el gobierno durante un largo periodo? Si las élites no se renuevan o no permiten cierta movilidad social, la sociedad puede llegar a estancarse. Y con eso llega a las crisis o revoluciones que cambian a la élite gobernante, pero no necesariamente a la estructura del poder. ¿Cuál es el impacto que tienen las élites en el desarrollo de una sociedad? En Ecuador, la división de poderes no es equitativa. Por ende, la captura del Ecuador por grandes grupos de élite ha desarrollado a gran escala desigualdad social. Esto ha beneficiado enormemente a las clases dirigentes y es por ello que hoy en día los niveles de concentración de riqueza y de poder son muy elevados. Para concluir, estas son nuestras reflexiones finales. La verdadera fuerza de las masas reside en su capacidad colectiva y autónoma que no necesita depender de grupos de élite para existir o transformarse. Las élites, al ser minorías organizadas, buscan instrumentalizar a las masas para mantener o disputar el poder, pero las masas, por su naturaleza plural y diversa, poseen un poder inherente que trasciende la organización elitista y puede generar cambios profundos desde abajo, desbordando las estructuras cerradas y exclusivas de las élites. Así, la dependencia de las élites es más una construcción para perpetuar su dominio que una necesidad real de las masas, que en su pluralidad y fuerza social, estas tienen la capacidad de autogobernarse y redefinir el orden social sin intermediarios.